Amnistía Internacional puede intervenir en otros países. Amnistía Internacional es una organización no gubernamental que se dedica a la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Su objetivo principal es promover el respeto y la protección de los derechos humanos, sin importar la nacionalidad, la raza, el sexo, la religión o cualquier otra condición. Amnistía Internacional no tiene la capacidad de intervenir directamente en los asuntos internos de otros países. Su enfoque se basa en la diplomacia, la defensa legal y la campaña pública para presionar a los gobiernos y a otras entidades para que respeten los derechos humanos. Las principales formas en que Amnistía Internacional puede influir en la situación de los derechos humanos en otros países son: investigación y documentación. Amnistía Internacional lleva a cabo investigaciones exhaustivas sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Recopilan información de primera mano, entrevistas con víctimas, análisis de documentos y otras fuentes. Estos informes se publican y se utilizan para presionar a los gobiernos y a las organizaciones internacionales para que tomen medidas. Campañas de concienciación pública. Amnistía Internacional realiza campañas de concienciación pública para presionar a los gobiernos y a las empresas para que respeten los derechos humanos. Estas campañas pueden incluir protestas, peticiones, boicots y otras acciones de presión. 3. Defensa legal. Amnistía Internacional proporciona apoyo legal a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Esto puede incluir la representación legal, la asistencia financiera y la ayuda para acceder a la justicia. 3. Cooperación con otras organizaciones. Amnistía Internacional colabora con otras organizaciones de derechos humanos, gobiernos y organizaciones internacionales para promover los derechos humanos. 3. En resumen, Amnistía Internacional no puede intervenir directamente en los asuntos internos de otros países, pero puede influir en la situación de los derechos humanos a través de sus investigaciones, campañas, defensa legal y cooperación con otras organizaciones. ¿Hay algún ejemplo de cómo la Administración Internacional ha intervenido en otros países? Con base en 5 fuentes. La Administración Internacional se refiere a la gestión de empresas y organizaciones en un contexto global. No se trata de una entidad que interviene en otros países, sino de un conjunto de prácticas y estrategias que las empresas utilizan para operar en diferentes mercados. Sin embargo, la pregunta parece hacer referencia a la intervención de gobiernos o entidades internacionales en otros países, un tema complejo con una larga historia. Para responder a la pregunta, podemos considerar algunos ejemplos de cómo diferentes actores han intervenido en la política interna de otros países. Intervención militar. Estados Unidos ha intervenido militarmente en varios países a lo largo de su historia, como Vietnam, Irak y Afganistán. Estas intervenciones suelen estar justificadas por razones de seguridad nacional o de defensa de los derechos humanos, pero también han sido criticadas por su impacto negativo en la población civil y por la falta de legitimidad internacional. 1. Intervención económica. El Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial han implementado programas de ajuste estructural en varios países en desarrollo. Estos programas, diseñados para estabilizar la economía y promover el crecimiento, a menudo implican recortes en el gasto social y la privatización de empresas públicas. Las críticas a estos programas se centran en su impacto negativo en las poblaciones más vulnerables y en su falta de consideración por las realidades locales. 4. Intervención electoral. La CIA estadounidense ha intervenido en elecciones de otros países en varias ocasiones, como en Chile en 1970 y en Nicaragua en 1984. Estas intervenciones, que buscan influir en el resultado de las elecciones a favor de un candidato o partido específico, son consideradas ilegales por muchos países y han sido objeto de fuertes críticas. 1. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la intervención internacional ha tomado diferentes formas a lo largo de la historia. Es importante destacar que la intervención internacional puede tener consecuencias positivas o negativas, dependiendo de sus objetivos y de la forma en que se lleva a cabo. Es crucial analizar cada caso de intervención de forma crítica, considerando sus causas, sus consecuencias y su impacto en la población local. ¿Cuáles son las consecuencias de estas intervenciones? Con base en 5 fuentes. Las consecuencias de las intervenciones internacionales en otros países son complejas y multifacéticas, con impactos que se extienden a lo largo de la historia y la sociedad. A continuación, se presentan algunas de las consecuencias más comunes. Pérdida de soberanía. La intervención de otros países, ya sea militar, económica o política, puede erosionar la soberanía de un país y su capacidad para tomar decisiones independientes. 1. Esto puede llevar a una dependencia económica o militar, y a la pérdida de control sobre los recursos y la política interna. Conflictos y violencia.
Las intervenciones militares a menudo desencadenan conflictos armados, violencia y desestabilización. 1. Esto puede resultar en la muerte de civiles, la destrucción de infraestructura y el desplazamiento de poblaciones. Crisis humanitarias. Las intervenciones pueden provocar crisis humanitarias, como la falta de alimentos, agua potable y atención médica. 1. Esto puede llevar a un aumento de la pobreza, la enfermedad y la mortalidad. Daño a la economía. Las intervenciones económicas, como los programas de ajuste estructural, pueden tener un impacto negativo en la economía de un país. 4. Esto puede resultar en la pérdida de empleos, la disminución de la inversión y el aumento de la desigualdad, resentimiento y desconfianza. Las intervenciones pueden generar resentimiento y desconfianza hacia los países interventores. 2. Esto puede dificultar las relaciones internacionales y crear tensiones geopolíticas. Impacto en la cultura e identidad. Las intervenciones pueden tener un impacto negativo en la cultura e identidad de un país. 1. Esto puede llevar a la pérdida de tradiciones, valores y costumbres. Es importante destacar que las consecuencias de las intervenciones internacionales varían según el contexto específico y el tipo de intervención. Sin embargo, es crucial analizar críticamente las consecuencias de estas acciones y considerar su impacto en la población local y en las relaciones internacionales. ¿Cómo se pueden prevenir las intervenciones internacionales que tienen consecuencias negativas? Con base en 5 fuentes. Prevenir las intervenciones internacionales con consecuencias negativas es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético. Las intervenciones, aunque a veces justificadas por razones humanitarias o de seguridad, pueden tener impactos devastadores en la soberanía, la estabilidad y el bienestar de los países intervenidos. Para mitigar estos riesgos, se deben considerar las siguientes estrategias. 1. Fortalecer el sistema internacional. Promover el diálogo y la cooperación. Fomentar el diálogo entre países, especialmente entre aquellos con intereses divergentes, puede ayudar a prevenir conflictos y encontrar soluciones pacíficas a las disputas. 2. Respetar la soberanía nacional. La intervención en asuntos internos de otros países debe ser un último recurso, solo justificada en casos de graves violaciones de los derechos humanos o amenazas a la paz y la seguridad internacionales. 1. Reforzar las instituciones internacionales. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales deben ser fortalecidas para que puedan desempeñar un papel más efectivo en la resolución de conflictos y la promoción de la paz. 2. Promover la prevención de conflictos. Abordar las causas profundas de los conflictos. Las intervenciones internacionales suelen ser reacciones a conflictos existentes. Se debe invertir en la prevención de conflictos, abordando las causas profundas como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la corrupción. 5. Fortalecer la gobernanza y el Estado de Derecho. Gobiernos fuertes y transparentes, que respeten el Estado de Derecho y los derechos humanos, son menos propensos a sufrir conflictos internos o a ser objeto de intervenciones externas. 4. Fomentar la participación ciudadana. La participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos puede contribuir a la estabilidad y la paz. 3. Fomentar la no violencia. Promover la cultura de paz. Educar a la población sobre los valores de la paz, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos es fundamental para prevenir la violencia y la guerra. 2. Desarrollar mecanismos de resolución pacífica de conflictos. Es necesario invertir en mecanismos de resolución pacífica de conflictos, como la mediación, la negociación y la conciliación. 2. Promover la acción no violenta. Apoyar a organizaciones y movimientos que trabajan por la paz y la justicia social a través de métodos no violentos. 4. Transparencia y rendición de cuentas. Establecer mecanismos de rendición de cuentas. Los países que intervienen en otros deben ser transparentes y rendir cuentas por sus acciones, incluyendo el impacto de sus intervenciones en la población civil. 1. Involucrar a la sociedad civil. La sociedad civil debe tener un papel activo en la vigilancia y la evaluación de las intervenciones internacionales. 2. Promover el derecho internacional. El derecho internacional debe ser respetado en todas las intervenciones, incluyendo el derecho humanitario y los derechos humanos. 5. En resumen, la prevención de intervenciones internacionales negativas requiere un enfoque holístico que aborde las causas profundas de los conflictos, fortalezca el sistema internacional, promueva la no violencia y asegure la transparencia y la rendición de cuentas. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.